Bueno, Sofi, no sé si querés empezar, Sofi de Benedetto. Sí, obvio. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Sin dudas, nada, era nuestra idea poder pasar a saludar, a hacer una gran bienvenida a esta apertura de las jornadas de comunicación digital, que sin dudas, además, decir que en ningún momento las jornadas por la pandemia ni por nada pararon, es decir, el año pasado venimos de unas jornadas muy productivas, muy lindas, y donde siempre nos gusta poder escuchar también qué es lo que los profes, los ayudantes, y los estudiantes de la carrera de digital tienen ganas de escuchar, de ver, de discutir, de reflexionar, y que obviamente es un honor estar acá con Omar y con Natalia, que Omar ya nos ha acompañado también el año pasado, y bueno, y siempre son lindos espacios para charlar y discutir. Y sin duda es decir bueno, que digital además es una de esas carreras que año a año va aumentando su cupo de cursando, que es una carrera que siempre ha estado también a la altura de las discusiones en términos de la comunicación digital, de pensar también la tecnología, de pensar también esos avances de que año a año nos van sorprendiendo y cambiando también el panorama en muchas cuestiones, y que sin dudas también nos encanta empezar con esta charla que habla también de esa disputa por el sentido, sabiendo que, bueno, incluso ayer hemos vivido una jornada donde se ha quedado demostrado no solamente hay un monopolio de telecomunicaciones, sino también de redes sociales, y que es súper interesante ir abordando también esas cuestiones para ir pensando, bueno, cómo las tecnologías y la comunicación digital van también ayornando los discursos que vemos en los medios y en las redes. Así que bueno, sin más, darles la bienvenida y que ojalá sean unas grandes jornadas de mucha discusión, mucha reflexión y con unos grandes expositores y expositoras. Pablo. Bien, bueno, también quiero sumar este saludo inicial, la bienvenida a Natalia y a Omar. Bueno, esperemos que también podamos encontrarnos presencialmente pronto, pero bueno, ustedes saben que esta es su casa, y bueno, y este es un espacio más de reflexión y de discusión, ¿no? Y justo también teníamos otras jornadas previas de capacitación en comunicación digital para extensionistas, y bueno, no, aparecía toda esta preocupación, ¿no? Digamos, cómo nuestro campo alberga una de las, digamos, podríamos decir, la discusión de la civilización contemporánea, y eso realmente es una responsabilidad enorme, que como sabemos desde la conformación de nuestro campo, solo se puede dar respuesta en términos transdisciplinares, desde perspectivas diversas, pero con un foco puesto, ¿no? Que es este foco puesto en la producción de sentidos en medio de una revolución tecnológica y en medio de estas transformaciones. Así que, bueno, celebramos este inicio de las jornadas bueno, que se van construyendo como una tradición, que también apostamos a eso, apostamos a construir estas tradiciones. Y no es casual que sean Natalia y Omar quienes nos estén acompañando hoy acá. Bueno, Natalia con su libro, su último libro, también digo, llegó en un momento muy oportuno para las discusiones que se vienen dando, y bueno, por eso me parece que es súper importante poder escucharles, poder seguir pensando acá cómo hacemos para también, digamos, incorporar desde nuestra perspectiva sobre esta dimensión de la digitalidad, la perspectiva democrática, porque hoy decíamos, bueno, nuestro pensamiento binario muchas veces nos plantea, ¿no? Que hay hay una realidad y hay otra cosa que es el mundo de lo digital, y bueno, sin duda nuestras subjetividades se están constituyendo en esta trama tan compleja, tan diversa, que tiene, digamos, como siempre volvemos a Williams, ¿no? Pero que tiene tanto de aquello que nos ha constituido, y que son problemas estructurales de nuestra civilización, eso se va maridando en medio de estas transformaciones. Así que, bueno, sin dudas también la presencia de Omar, como decía antes, que hoy pensaba, ¿no? Que Omar, bueno, obviamente decirlo con él acá es incómodo, pero es un autor, ¿no? Digamos, funciona en los términos de autor, digamos, cuando nos referimos a su obra, y eso hace
me parece que es una expresión muy cabal de lo que es el campo, porque justamente, digamos, somos los que escribimos, pero también lo que hacemos y todas las formas de intervención que intentamos gestar todo el tiempo. Así que en ese sentido, tener a estos maestros y maestras en este espacio es una alegría. Así que bueno, nada, vamos a escucharles y a seguir pensando y deconstruyéndonos con ustedes. Martín. Nada, muy breve. Sabemos que Omar está con poco tiempo. Queremos, decíamos con Nati recién que nos gustan los gustos. Ya puedo quedarme un poquito más. Porque ¿lo acomodaste, Omar? Bien. Si lo otro lo cambiaron. Listo. Bueno, entonces tenemos un poco más de tiempo, pero no quiere decir que me vaya a extender más. Pero decíamos hace un rato que los gustos nos gusta darnos dos en vida y tener a Omar y Natalia en estas quintas jornadas de comunicación digital, que hoy cuando repasamos un poco la historia de nuestra carrera de la Tecnicatura en Comunicación Digital, hablábamos también con Cintia, con agradecerle a un montón de compañías y compañías atrás de todo es un laburo inmenso, por más que sean digitales, por más que sean por la pantalla. Parece que el mundo digital, y en eso estaría bueno pensarlo, es todo más sencillo y no es tan así. Digo, atrás de todo este armado, esta estructura, esta agenda y esta configuración de temas, hay una trama y un equipo gigante de compañeras y compañeras que se pusieron al hombro, y no quiero dejar a nadie afuera, así que no voy a nombrar a ninguno, pero están acá, los veo en la pantalla, así que gracias a ellos, por supuesto, a la facultad, por supuesto, a tener la oportunidad de poder contar con Omar y con Natalia. El año pasado, justamente Pablo y hacía referencia al libro de Natalia, que tuvimos oportunidad del libro de Fake, que tuvimos el honor de tener a Ernesto, que nos estuvo hablando en la jornada del año pasado sobre el libro, que lo usamos muchísimo. Está Nati Aruguete. Lo usamos un montón. Hay un micrófono abierto por ahí. Sí, está Nati Aruguete. Está Nati Aruguete. Vieron que está Nati Aruguete. Se le chipoteó. Estamos haciendo congreso de reacción. Está Aruguete ahí, sentada. Pero bueno, decíamos que el año pasado Ernesto tuvo la oportunidad de presentar el libro que habían escrito con Natalia no pudo venir, y en esta oportunidad está Natalia, así, y en una combinación con Omar, que nos parece espectacular. En un día, por ahí también mencionaban, de ayer se cayó todo y nos daba la sensación de que no había comunicación, porque no había WhatsApp, entonces no había comunicación, no había redes, y todos, no sé, en un momento, hasta la misma facultad, algunas personas caminaban por el pasillo y decían, no hay comunicación, estamos en una facultad de comunicación. Muchas cosas para pensar, muchas cosas para reflexionar en estas jornadas a las que damos entonces apertura de esta manera, con esta mesa de lujo, donde también vamos a hablar de un montón de cuestiones vinculadas a la generación de comunidades, vamos a hablar con personalidades de Internet y con personas que analizan la comunicación digital como Omar y Natalia, pero tenemos un poco de todo y la verdad que estamos súper contentos, agradecidos por supuesto también a las autoridades de facultad, a la Secretaría Académica, a la agrupación Rodolfo Walsh y a todos los que hacemos posible esto. Así que vamos, sin mucho más, a arrancar con estas jornadas y escuchar, que tenemos muchas ganas de escucharlos, a Omar y a Natalia. Bueno, yo les voy a hacer una breve presentación, tampoco es que necesiten demasiada presentación ninguno de los dos, pero bueno, formalmente vamos a presentarlos. Natalia Aruguete es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Sociología Económica por la UNSAM, es investigadora de CONICET, es profesora de la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad Austral, tiene su línea de investigación que está centrada en los estudios de las agendas políticas, mediáticas y públicas, es colaboradora en Página 2, en Le Monde Diplomatique, la hemos visto escribir en otro montón de publicaciones, es autora del libro El poder de la agenda, política, medios y públicos, y también junto a Ernesto Calvo, que era el texto que mencionábamos anteriormente, Fake News, Trolls y otros encantos. Y Omar Rincón, bueno, Omar Rincón ya es como de la casa, ¿no? Él es ensayista, es periodista, es profesor asociado de la Universidad de San Andrés en Bogotá, Colombia, es director del Centro de Estudios en Periodismo, de la maestría en periodismo de esa misma universidad, también ha escrito muchísimos libros, es crítico de televisión, es autor audiovisual. Me gusta esto que dijo Pablo hace un ratito de que Omar es un autor. Entonces, nada, para nosotros es un orgullo poder tenerlos a los dos acá para que nos ayuden a pensar y sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Yo creo que la pandemia de alguna manera puso sobre la mesa, puso al alcance de todos nosotros esta cuestión que tiene que ver con los territorios digitales y cómo los territorios digitales se han transformado, no quiere decir que antes no lo hayan sido, pero que
lo que ha pasado es que se han puesto sobre la mesa, se han visibilizado como arenas de disputa por el sentido. Ya dejaron de ser unas herramientas que usábamos sino pasaron a ser lugares donde. Y en ese sentido me parece que tanto Natalia como Omar nos van a poder ayudar a pensar cómo abordarlos, cómo pensarlos en términos de arena de disputa por el sentido, es decir, qué se está jugando ahí. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Natalia, no sé si tenés alguna presentación o algo, estás como anfitriona, así que podés presentar o hacer lo que necesites hacer. Primero vas a hablar Natalia, después le vamos a dar la palabra a Omar, y después vamos a dar un ratito para algunas preguntas, si quieren pueden ir poniéndolas en el chat y después las retomamos. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Las primeras veces que me acerqué a La Plata a acompañar en algunas clases a Martín Becerra, recuerdo de Pablo, era estudiante y fue a buscarme afuera porque yo no sabía por dónde entrar ni a dónde llegar. Y me complace mucho estar hoy aquí y que él sea uno de los anfitriones de la casa, así que agradezco mucho eso. También agradezco la posibilidad de haber podido coincidir esta vez, porque con Natalia entramos en contacto el año pasado como para poder participar de estas mismas jornadas, y a mí se me habían complicado las situaciones, pero por suerte también se pudo presentar el trabajo que venimos haciendo, porque estuvo Ernesto ahí con más éxito seguramente que yo. Así que agradezco eso y agradezco esta revancha de poder también compartir. Y agradezco estar con Omar, porque coincidimos en muchos espacios, pero creo que nunca hicimos dupla en una mesa. Supongo que va a tener como un enlace más directo para castigarme, pero va a ser divertido también eso. Me parece, me da un buen pie el plantear este espacio como una disputa por el sentido, porque me permite ampliar un poco lo que a veces se espera de mí. Muchas veces se espera que solo hable de fake news y de violencias en redes, y esta vez quiero hablar de lo inverso, ¿no? De cómo una disputa de sentido que nace más desde abajo logra instalarse como legítima en un espacio comunicacional. Y un espacio comunicacional que me inclino a pensar como un ecosistema comunicacional. Ya no podemos pensar en los medios y las redes de manera dicotómica o discurriendo por caminos distintos y separados, sino que hay que pensarlos en términos de ecosistema, y las disputas por el sentido ya no pueden pensarse solo como unidireccionales, o por lo menos hay que contextualizarlas. Hay que contextuar los análisis comunicacionales, como dice mi amigo César Arrueta, y ese creo que fue uno de los términos que le he escuchado a él desde que lo conozco, y de los términos que más me han atraído, ¿no? Contextuar los análisis que hacemos comunicacionales. ¿Por qué? Porque no siempre hay polarización, porque esta vez sí voy a mostrar cierta polarización, pero no siempre la hay, y no siempre son las autoridades de alto rango las que dan cuenta de la interacción y de las agendas que se instalan en los ecosistemas comunicacionales. Voy a tomar como disparador y casi como pretexto un estudio reciente que hicimos con estos colegas, coordinados por Ernesto, pero donde también participaron Paola Ingracia, que viene trabajando una agenda de género sumamente interesante desde la Universidad Nacional de San Juan, y Celeste Gómez Wagner, que también viene trabajando con nosotros, insertándose en el análisis del espacio digitalizado de la comunicación. Y lo que pudimos presentar en este caso fue una investigación sobre cómo se dieron la activación de mensajes en redes sociales alrededor de este último evento crítico, podríamos decir, dentro de los distintos eventos críticos redefinitorios de una agenda de género que vinimos viendo en Argentina. Podríamos pensar este primer evento crítico redefinitorio
como el Ni Una Menos, un segundo evento crítico que fue la apuesta por la sanción de esta ley que finalmente no se logró en el año 2018 y este cierre exitoso que convirtió en ley el proyecto IBE. Cuando nosotros trabajamos, lo trabajamos con un grupo de colegas más amplio, se trabajaron distintas arenas alrededor de la IBE, se trabajó la arena legislativa y los discursos que discurrieron allí, se trabajó la arena mediática tradicional desde colegas de la Universidad de Quilmes, y nosotros trabajamos esta hibridez entre los medios digitales, que fueron los más consumidos alrededor de este proyecto de ley, que ahora es ley, y lo que pasó en las redes sociales. Entonces, a partir de eso es que pudimos armar una serie de capítulos en los cuales no solamente pudimos extraer información de encuestas que habíamos realizado el año pasado, para poder entender las preferencias que tenían los y las votantes que respondieron a la encuesta alrededor de la legalización del aborto, sino también qué ocurría en los contenidos de las noticias que fueron las más consumidas, y finalmente qué ocurría en la activación de determinado tipo de narrativas en la red social Twitter, que viene mucho en línea con lo que hemos estado trabajando con Ernesto en el libro. A ver, algunas aproximaciones que quiero puntear aquí, que son en las que me voy a basar con algunos ejemplos que voy a mostrar a partir de gráficos, y que me gustaría que también formen parte de la conversación, mucho más que de mi exposición. Así que los planteo como disparadores. Yo les mencionaba recién que una de las líneas que habíamos analizado tiene que ver con las noticias que fueron más consumidas, digamos. Nosotros tomamos una muestra de aquellas noticias que fueron más consumidas en distintas redes sociales, y sobre esas analizamos qué tipo de encuadres predominaban, qué tipo de temas se planteaban así. Y algo que veíamos en relación con la propuesta discursiva desde las notas y el tipo de consumos que había, era que aquellos usuarios y usuarias que mostraban mayores niveles de consumo de noticias en Facebook tenían un sesgo más anti-IBE, mientras que Twitter es más abortera, podríamos decir, ¿no? Y hay ejemplos de eso, digamos, como un mayor nivel de consumo de noticias en Facebook tiene una propensión mayor a pronunciarse en contra de esta ley. Al mismo tiempo, otra de las cuestiones que me gustaría compartir aquí es la diferencia que se da tanto en la relevancia, en la importancia que se le da a determinado tipo de palabras claves o determinado tipo de encuadres, y por otro lado, cómo hay otros términos que son más polarizantes, es decir, cuáles son los términos que circulan más claramente en algunas comunidades y no circulan en otras comunidades. Entonces, esto me interesa remarcarlo porque pudimos observar en las distintas tipos de narrativas que circulaban tanto en las redes como en el consumo de noticias en algunas plataformas, que había diferencias entre términos que eran más relevantes frente a otros que eran más polarizantes. Y eso lo podíamos ver también porque había posibilidad de encontrar que ciertos términos se diferenciaban máximamente de los que se usaban en otras comunidades. Y finalmente, lo que les quiero mostrar es la red que se armó el año pasado en Twitter alrededor de este tema, y es una red que me gustaría también ponerla en discusión porque tuvo diferencias interesantes con lo que fue, y algunas diferencias muy elocuentes de lo que fue la red que se armó en 2018. Por favor, un segundo. ¿Qué? Estoy en una charla. ¿Dónde está la computadora? No lo sé, mi amor. Perdón.
Pero si empezaba a hacer señas para decir que no entre, iba a ser un poco peor que blanquear la situación. Este es uno de los ejemplos de lo que les mencionaba recién. Fíjense que aquellos usuarios y usuarios, o sea, aquellos que han respondido a la encuesta y que nosotros de una aplicación que se llama BuzzSumo, quiénes son los que circulan y consumen distintos tipos de noticias en distintas redes, y esto relacionado con un análisis de contenido que hicimos para poder observar qué tipo de valoración tenían las notas, lo que podemos ver es que en el caso de aquellos que consumen información vía Twitter, mostraban una mayor propensión a dar like, digamos, una aceptación de ese tipo de mensajes con notas en las que uno se muestra a favor. Digamos, aquellas notas que tienen una postura favorable de la IBE tienen un consumo más favorable y mayor aceptación en la red social Twitter, mientras que quienes tienen un mayor nivel de compartidos en la plataforma Facebook son aquellos que se pronuncian en contra o totalmente en contra del aire. Espérenme que cierro por favor la puerta porque si no se me van a filtrar todos los sonidos. Disculpas, pero estoy en horario de vuelta del cole. Bien, y esta es otra de las cuestiones a las que yo me refería cuando les mostraba, cuando les mencionaba cuáles son los términos que discriminan máximamente a aquellas comunidades políticas y sociales que se identifican con la interrupción voluntaria del embarazo frente a aquellas que están en contra de este proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los términos, cuáles son las palabras clave que aparecen de un lado y del otro? Y fíjense que aquí tenemos el término mujeres. Y el término mujeres no es menor porque estos son los términos que se discriminan máximamente, o sea que están mucho más separados de una comunidad y de otra, y son términos que aparecen en aquellas notas que identifican dentro de sus notas a la legalización del aborto como, digamos, que identifican las consecuencias positivas de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Entonces, aquellas que identifican las consecuencias positivas de la IBE ponen como términos claves y fuertemente discriminados de la otra comunidad el término mujeres. Y también la idea de muertes, ¿no? O sea, la idea de muertes como consecuencias positivas de evitar muertes. Estas son cuestiones que se pusieron muy en juego y que fueron fuertemente promovidas por las comunidades verdes, los colectivos y los movimientos feministas que promovieron un encuadre que legitimara la legalización del aborto. Y la última cuestión que quería mostrarles en relación con este trabajo que cierra en lo que fueron las activaciones de narrativas en las redes sociales, tiene que ver con cómo se fueron conformando determinadas comunidades y al mismo tiempo qué tipo de encuadres se activaron en las distintas comunidades. Hay algo que es interesante aquí porque distingue de lo que fue la activación de narrativas y la conformación de comunidades en el 2018. Y me refiero puntualmente a que en el 2018 nosotros veíamos muy bajo nivel de polarización, en gran medida porque los medios tradicionales y los legisladores de distintos partidos habían quedado agrupados en el centro de la grieta, digamos, y habían, por ende, desdibujado esa grieta, en el sentido de que las comunidades no se discriminaban tanto entre sí, no se distinguían, no se separaban tanto entre sí. En este caso, esa distinción sí se dio, es decir, el nivel de polarización entre las comunidades fue mayor, y por ende,
la interacción en el interior de las comunidades también fue mucho más clara. Es decir, la conversación fue más endogámica de lo que fue en el 2018. Y es interesante ver que la comunidad menos endogámica que observamos fue la comunidad verde. Y ahora cuando muestre el gráfico voy a volver a mencionar estas consideraciones para que puedan verlo gráficamente. Y otra de las cuestiones que se distinguió del año 2018 es el hecho de que a la derecha del espectro político, la comunidad de Juntos por el Cambio, es decir, la comunidad política de Juntos por el Cambio, quedó adosada o quedó inscripta en la misma comunidad que en los colectivos celestes, cosa que no había ocurrido en el año 2018, y eso había bajado la capacidad de instalar determinado tipo de encuadres por parte de la comunidad celeste. Y finalmente, dentro de la comunidad Junto por el Cambio / celeste, lo que observamos es que aquellas autoridades, es decir, aquellos usuarios de alto grado que fueron más retuiteados en sus interacciones, tenemos por un lado tres grandes autoridades, dos anti-IBE, que fueron Agustín Laje y Viviana Canosa, y que quedaron de manera muy interesante en la misma comunidad que Fer Iglesias, que fue un legislador que votó a favor. Entonces, si nosotros lo miramos si lo miramos gráficamente, fíjense que lo que podemos ver es, por un lado, más grande la comunidad verde. Eso quiere decir que el nivel de interacción, es decir, el nivel de producción de tweets que fueron compartidos por otros usuarios, o sea, cantidad de tweets y de retweets mayormente compartidos en el interior de la comunidad verde, un poco menor pero distinguida la comunidad más frentista, podríamos decir, la comunidad Frente de Todos, y del lado de la derecha del espectro ideológico vemos esta comunidad donde se entremezclan autoridades y usuarios identificados con Juntos por el Cambio con autoridades y usuarios, es decir, seguidores identificados con el movimiento celeste. Y a lo que me refería con esta idea de que se ha polarizado mucho más la red es que fíjense que en el centro de la red el nivel de interacciones es muy bajo. Entonces, vemos por un lado comunidades fuertemente discriminadas, ¿no? Fíjense que los colores son muy claros, están muy delimitados. Tenemos una comunidad verde que es la menos endogámica de todos, en el sentido de que casi un 18% de las interacciones que se mostraron entre los usuarios de la comunidad verde siguieron o retuitearon mensajes emitidos por la comunidad azul. En su mayoría fueron mensajes emitidos por Alberto Fernández, y en el caso de la comunidad amarilla vemos usuarios identificados con el ámbito más político de Juntos por el Cambio, y al mismo tiempo usuarios identificados con el movimiento celeste. Finalmente, entonces, nuestros resultados, como para sintetizar, es que encontramos que había mucha coherencia entre el tipo de discurso emitido por los ciudadanos y el tipo de discurso emitido por los políticos, que fueron los más seguidos y quienes se pronunciaron alrededor de esto, y esto lo volvemos a ver nuevamente cuando mostramos que forman parte de una misma comunidad dirigentes de Juntos por el Cambio y usuarios identificados con el movimiento celeste. Por otro lado, esta fuerte discriminación entre encuadres que circularon en una comunidad y en la otra. Recuerden que decíamos que hubo algunos términos que se pusieron como relevantes, digamos, el término aborto fue un término que ganó relevancia y que lo que hizo fue dar visibilidad a este tema, mientras que otro tipo de términos fueron términos más polarizantes, ¿no? Vida, muerte,
mujeres, esos fueron términos que polarizaron. Y lo interesante de pensar en cuáles son los términos que polarizan es que se trata de términos que plantean los términos que más polarizan son los que plantean y marcan el tipo de encuadres que circulan en el interior de una comunidad. Y finalmente, un tema que ya lo veníamos viendo en el caso de la discusión que se dio, el debate que se dio en el año 2018, y acá se vuelve a repetir, tiene que ver con que el mayor nivel de interacción, es decir, la mayor propagación de mensajes, de narrativas y de encuadres mediáticos se da de abajo hacia arriba, se da en la comunidad verde y mucho menos se da en las comunidades políticas, digamos, tanto en la comunidad que se forma muy adosada a la comunidad verde, que es la comunidad del Frente de Todos, y al mismo tiempo de la comunidad amarilla, la de Juntos por el Cambio, que se conforma inscrita en la misma comunidad celeste. Y quiero reflexionar sobre una última cuestión que la discutíamos mucho con Ernesto cuando tratábamos de explicarnos por qué aquí había quedado mucho más discriminado, y por qué aquí no solamente había quedado más discriminado, sino que también lo que podíamos ver era que había bajado los niveles de pronunciamiento por parte de legisladores y políticos, tiene que ver con que en el 2018, quienes estaban en la oposición formal en ese momento, no se pronunciaban tan vocalmente alrededor de la IVE. Y mucho menos cuando nosotros veíamos que había muchos legisladores que estaban en contra de la IVE, y que en esos casos hubo mayores niveles de silencio alrededor de esta cuestión. Entonces ese tipo de narrativas no tuvieron tanta presencia. Y este año pasó lo mismo o el año pasado pasó lo mismo con legisladores de Juntos por el Cambio, ¿no? Que bajaron sus niveles de pronunciamiento alrededor de esto, y entonces se nivelaron las narrativas y las propagaciones de las narrativas, y por eso se dejó muchísimo más espacio a que el movimiento verde marcara la agenda y marcara la definición de la IVE que hubo alrededor de este debate. Yo dejo aquí, agradezco nuevamente el espacio y escucharé plácidamente a Omar. Bueno, vamos a darle la palabra a Omar Rincón, y después, en todo caso, metemos todas las preguntas, dudas y conversaciones y debates que querramos, que consideremos necesarios. Los que quieran ir escribiendo en el chat también lo pueden ir haciendo ahí, y bueno, Omar, todo tuyo. Gracias, Natalia, gracias a todos, a Natalia 1 y Natalia 2, pero sobre todo gracias a la Universidad de La Plata, que siempre, la Facu de Periodismo, que siempre me tiene en cuenta, y que, como dijo Natalia y Pablo, pues yo me siento como parte de la casa, y eso es como parte del asunto, con todo lo que eso significa, porque pues hay escrache por todo lado por pertenecer a la facultad, pero entonces está todo bien. Yo mirando lo de Natalia, siempre que veo esos cuadritos, yo me asusto porque yo veo unas manchas y eso, y ella trabaja muy seriamente, así, mucho. Para todos los estudiantes así hay que trabajar como Natalia. Se pone, mira los Twitter, los analiza, toda esa cosa. Pero para mí es como ciencia ficción, esa vaina es como una cosa que no logro entender mucho qué pasa ahí. Entonces yo, para responder a eso, voy a hacer al revés, como ciencia ficción pero académica, o sea, lo que yo voy a decir no está basado en ningún estudio, en ninguna teoría, en nada. Son ocurrencias que me pasan a mí y que quiero contarles qué es lo que estoy pensando. Cuando me dijeron el título de la conversa, me decían que lo que había que hablar era como de disputas del sentido en el territorio digital, y me pareció interesante el tema, y yo le hago mucho caso a los títulos y trato de hacer eso. Entonces yo me puse a pensar que la disputa de sentido, en el caso nuestro de comunicación, tiene que ver con la construcción de lo que llamamos clásicamente la opinión pública. Y seguimos insistiendo en pensar que hay una opinión pública, y seguimos insistiendo
Natalia es súper estudiosa del encuadre, y ahí también está la agenda setting y el priming y una cantidad de cosas que estudian eso. Entonces yo decía, ¿qué sería la opinión pública en territorios digitales? Y eso, pensando eso, yo he llegado a una conclusión que, como le digo, no está basado en absolutamente nada, y es que parte del problema que tenemos en las disputas de sentido es que tenemos 3 opiniones públicas en simultáneo jugando. Son como 3 canchas. Es como si fuera como la cancha de Independiente, de Racing, y otra canchita al lado. Y los 3 juegan el partido aparte y como que se miran de un lado a otro, pero el otro no se ve al otro. Es como 3 canchas jugando 3 clásicos, pero unos se miran, pero no se mezclan. Entonces, no tiene ninguna base científica, y voy a describirle lo que yo considero que es cada una de estas opiniones públicas. La primera la llamo la de los jurásicos. La opinión pública de los jurásicos que suele vivir en Facebook y WhatsApp. Yo llamo a Facebook, realmente el nombre es donde las fe reinan. Y ahorita escuchando ya le explico por qué llamo eso así. Llamo jurásicos porque yo creo que esta red se ha vuelto famosa para gente mayores de 40 años, para gente como uno, para las tías, para los abuelos, para todo el que está entrando a se mete a Facebook, y eso postean Face y las creen a sus Face y viven felices con sus Face y son maravillosos. Decía Natalia, por ejemplo, para eso, decía, en Facebook están los anti, ¿ve? Automáticamente es como una generación que le gusta creer en las Face y que le parece maravilloso, pero con un problema, que lo vimos ayer. Facebook y WhatsApp son las 2 redes más grandes del mundo. Ahí viven cerca de 5.000 millones de personas en el mundo mundial. Y son la gente que vota. Y son la gente que milita de verdad en eso. Milita en sus mentiras, milita en sus creencias, milita en sus cosas. Y no está dispuesta a hacer absolutamente nada. Y es una población que está totalmente aparte y que poco tenemos en cuenta, que la tratamos de ignorante, pero que es la que gana elecciones, la que determina muchas cosas de este tipo de cosas. La segunda, después si quiere amplío esta ficción especulativa que estoy haciendo. La segunda que yo llamo es la de los zombies, que es los que viven en YouTube, en Instagram y en TikTok, y que andan como en ese dibujito detrás del celular, sintiéndose que son los más cool del mundo. Andan detrás del celular como, uy, yo soy muy cool, allá mi papá es un zombie, no, allá mi tío es un zombie, los profesores son un zombie, pero yo soy un genio porque estoy en las redes y estoy en mi teléfono inteligente y sigo eso. Pero son como zombies, son como hijos de Walking Dead. Ahí, un poco ofensivamente, digo que la mayoría de ustedes está ahí. O sea, casi de los que están aquí, los 87, por lo menos 70 viven en Zombilandia. Y creen que ese es el mundo y que es espectacular. Y ellos saben que todo es fake. O sea, saben que todo es fake. Todo. Esto, hasta una investigación en México lo demostró. Le preguntaron a los muchachos jóvenes que qué pensaban de las fake news. Dijeron, todo es fake. Y entonces le digo que si se preocupaban por las fake news, dijeron, no por nosotros, pero nos preocupamos porque mi tía, mi papá y mis abuelos sí creen en ellas. O sea, preocupados por los adultos. Entonces, esta gente tampoco le interesa lo que pasa en Facebook, le interesa poco lo que pasa en los medios, y viven fascinados en Instagram, en YouTube, en TikTok, y se creen lo más cool del mundo, y son ambientalistas, pro aborto, encantados, maravillosos, y creen que el mundo es así, pero la política de calle les gusta la marcha, pero no lo de voto y eso de meterse en la militancia, como que todavía no le pega por ahí, y ahí viven cerca de 3.000 millones de personas en el mundo mundial. Estas son 2 escenas, y la tercera es la escena que yo llamo el club de la pelea, es la de Twitter y medios, que es lo que analiza Natalia y se va a quedar. Y simplemente digo, Twitter es como, viven 300 millones de personas, ya de 300 millones de personas viven discutiendo todo el día entre periodistas políticos y algunos que se creen intelectuales, y creen que el mundo es así y que el mundo lo sigue y que ellos deciden todo y que directamente esos son la vida de la opinión pública. Y esos, si ustedes comparan, son 300 millones en el mundo. Si ustedes miren la escena tuitera del país más tuitero de América Latina, que es Argentina, pues ahí viven unas peleas.
unas cosas que es alucinante, pero creen que el mundo se basa ahí, y ahí es donde yo creo que está parte del problema. Que estamos en 3 canchas, es como 3 realidades virtuales jugando partidos distintos en los que realmente se disputan sentidos distintos. Son 3 disputas de distintas. Es como si uno estuviera jugando el campeonato de la Champions, el otro juega la Liga Argentina y el otro la Copa Argentina. Pues estamos distintos, ¿me entiende? O sea, y creo que ese es el problema, la disputa de sentido ahí, que si no logramos entender cómo funcionamos en cada uno de esos, lo que analicemos no tiene mucho sentido. Simplemente para contar una anécdota. Vi en un encuentro que con Natalia estamos de comunicación política, esto de Alice y esas cosas, vi una exposición de Argentina, no fue Natalia, otra persona, que analizó Instagram, la presencia de candidatos en Instagram, que usaban Instagram como estética del espectáculo. Y la pregunta era, ¿cómo quería que lo usara? A ver, hermano. Instagram es estética del espectáculo, o sea, quería que lo usara con estética argumentativa de partido político, pues eso no se usa en Instagram. O sea, usted no le puede pedir a Instagram que se comporte como el sitio de la programática. No, es que los candidatos mostraban su vida íntima, por lo cuanto hacían una política de la intimidad. No, no es que hagan una política de intimidad, es que la narrativa de Instagram es la construcción de un estilo de vida y no de un argumento. Entonces no podemos seguir aplicando las normas de análisis de discurso y de análisis de la política que tenemos para los mundos clásicos a una cosa que corresponde a otra estética para ese tipo de cosas. Y en esta del Club La Pelea, el problema es que estamos los que creemos que significamos en la sociedad, que es, por decir de una forma mucho más cínica, los columnistas de medios creen que ellos tienen mucha incidencia, que ellos publican una columna en La Nación y en El País, o todo el mundo se muere por leer. A duras penas se leen a sí mismos, tienen 0 incidencia, a no ser entre políticos, intelectuales y académicos que se pelean entre sí mismos. Entonces creo que de alguna forma lo de Twitter se vuelve un asunto interesante, y esto es para después hablar con la experta que es Natalia, que me puede ayudar mucho más. En ese tipo de cosas, simplemente quiero traerles a cuento, en esta disputa por sentido, para mí el genio número mucho más genio mundial de todo en Twitter y en redes, que es el presidente del país, El Salvador, Nayib Bukele. Nayib Bukele cambia su fotico cada vez que quiere. Aquí se puso gafas de Star Trek, o como llamen esa cosa, o de la Guerra de Tronos, o cualquier cosa de eso, y se nombra abajo President of the Republic of the Savior. O sea, él se siente en un juego de tronos luchando contra otra saga y le va re bien. Hicieron una marcha diciendo que era un dictador y él se pone en el Twitter, dictador del Salvador. Y sale en público y dice, soy el dictador más cool que tiene en el mundo. Y domina la escena pública del 90% del Salvador. Ahí el problema no es que él sepa manejar el Twitter, que maneja como los dioses y las redes digitales. El problema es que Jurassic Park lo ataca muy mal, o sea, que es el partido de la oposición, que es el frente, que es eso. Entonces no podemos analizar eso sin tener en cuenta quién es contra quién se va este discurso y se va construyendo para ese tipo de elemento, para eso. Entonces, esta era mi primera idea y simplemente la dejo ahí. Como les decía, no está comprobada por ningún lado. Esto es pura ficción especulativa y funciona para eso. Siguiendo con esto de la pregunta por el sentido de la disputa del territorio digital, hay un segundo punto que me gustaría llamar la atención, y es cómo la disputa por el sentido en la esfera digital pasa por otros lugares. Y entonces, ahí es donde un problema que tenemos los de comunicación, y es que la pasamos dándole eminencia al discurso mediático y después al discurso de Twitter. Cuando, digamos, lo primero que está pasando y que se mira en la serie de televisión, es que hay un cambio radical del concepto de información. O sea, la información ya no es lo que era, no es propiedad de los periodistas, no es propiedad de los medios, no es propiedad de Twitter. La información está en otro lado y está en esas nuevas agendas públicas que Argentina además es pionera, como lo que acaba de hablar Natalia, el aborto, como los derechos humanos, como el medio ambiente, como las diversidades sexuales, como la perspectiva de los pueblos originarios. Son nuevas agendas públicas cuya información no pasa ni por los medios ni por Twitter, des en cuenta. Ni siquiera pasa por Facebook, aunque hay un poco de debate, pasa más por esta agenda nueva de los zombies y pasa por otros lugares como la serie de televisión. Entonces, hoy más la agenda pública, la opinión pública está mucho más cercana a las series que a otra parte. Poniendo aquí nada más,
decían los analistas de López Obrador en México, la mejor explicación para México es hoy, está en Game of Thrones, es la 4T de Andrés Manuel López Obrador en lucha contra el PRI, el PAN y el PRD juntos. O sea, 4 sagas se juntan, están por la victoria y son una lucha de sagas. Si vamos a ver The Breaking Bad, Walter White fue el que votó por el joven Trump. Es un tipo que era un buen gringo, que un día se despierta y dice, pero porque yo soy el malo, y comienza a matar a todo el mundo, y entonces matar a todo el mundo y votar por ese tipo de cosas. The Walking Dead, que acabo de explicarlo. Homeland. Si han visto Homeland, es la explicación de Afganistán. Esta mujer vive obsesionada como los gringos con Afganistán y no entiende un carajo y va hasta ese tipo de cosas. Y segunda elemento, es pues que estamos en una mutación de los modos de producir sentidos. Hoy en día son más importantes las series y los memes, por ejemplo. Hoy la columna de opinión está básicamente basada en los memes. O sea, termina el partido River Boca y vamos a ver los memes. Termina el debate presidencial y vamos a ver los memes. Acaba de pasar cualquier debacle de ayer. Lo de Facebook lo entendemos más por los memes. La gente analizando qué pasó, vamos a ver los memes de lo que pasó con Zuckerberg ayer. O sea, el meme es la columna de opinión hoy. Es el lugar de movilización. Pero no un meme, sino la creación de una serie. Cuando se crea la serie, se crea un nuevo concepto de análisis de sentido. El sentido juega para ese tipo de cosas y tiene efectos positivos y negativos que podemos ver para eso. Y para concluir, simplemente decir que si esto de lo que estoy diciendo es cierto en esta parte, hoy hay que comenzar a pensar que la disputa por el sentido está ¿en dónde? En la viralidad. La viralización se convierte en el eje del sentido. Decía Barico que hoy lo digital es el diseño de storytelling para que atraviesen el marco de los dispositivos de redes y ganar viralidad. La búsqueda del sentido está en lo que es viral. O sea, la viralización se convirtió en lugar de sentido y ahí se comienza a funcionar adecuadamente. El algoritmo, que en este caso Google nos tribaliza, ya está analizadísimo, no me voy a demorar en hecho, cómo Google nos quiere mantener prisioneros de Google mismo, nos quiere, antes era el lugar de paso y ahora es el lugar donde estamos. Pero peor de eso, lo dice también Barico, el nuevo gurú, el nuevo Delfos, el nuevo oráculo es Google, que es un oráculo ignorante que no sabe sino lo que saben las masas. Entonces, esa tribalización nos obliga a que creamos en los sentidos que nos permite el algoritmo. Solamente puse el ejemplo de eso. Y el asunto de la Big Data, que comienza a ser como el lugar de la ideología. O sea, la ideología hoy está en el uso del Big Data como el lugar de enunciación política y de construcción del storytelling, del mito y los sentidos que queremos llegar a poder hacer y que creo que permiten construir otro tipo de diferencia para eso. Entonces, casi que si me dijeran qué es lo que tenemos que hacer es, para mí el sentido está muy bien analizado, es en Black Mirror, que para mí es la serie que muestra mejor cómo están las disputas del sentido en lo que hacemos contemporáneamente en la sociedad. Cómo ahí logramos construir otro tipo de preguntas. O sea, cada capítulo, el primer capítulo de Black Mirror realmente pone en escena lo que estamos viendo en la política. Y cada capítulo, por ejemplo, el capítulo de las relaciones amorosas, es temporada 4, número 4, es absolutamente fascinante de por qué las plataformas y dispositivos de emparejamiento en la red no pueden funcionar, porque en el momento que funcionaran, dejarían de existir. Si Tinder fuera efectivo, el momento que yo consigo una pareja, me salgo de Tinder. Entonces no tiene sentido que funcione. Y simplemente para concluir desde mi tierra, Colombia, les dejo, cierro con un solo meme para decir qué más se puede expresar esto que los análisis que hacemos todo el tiempo. El tapabocas más usado en Colombia. Simple, contundente, viral, sentido completo, sin entrar en tanta complejidad mi análisis de los datos. Muchas gracias. Bueno, qué lujo. La verdad que estoy tan contenta de haberlos tenido a Natalia y a Omar en este espacio. Les propongo lo siguiente, yo voy a ir leyendo unas preguntas que hay acá en el chat. Si alguien quiere preguntar y desmutearse, levanta la mano y los vamos habilitando. Dice, ¿quién es la que había marcado una pregunta? Lucía Tolosa dice, hola, tengo una pregunta para Omar. ¿Qué te motivó a plantear a los medios
únicamente dentro del club de la pelea y no también dentro de los jurásicos? ¿Cuál es el rol que creéis que cumplen los medios tradicionales en la producción de sentidos en esta etapa de digitalización? De acuerdo, digamos que yo también diría que podría estar en los jurásicos, lo puedo plantear, pero fue simplemente por armar el esquema. Era como, si pongo a Boca River, no puedo poner a Estudiantes y a Rosario en el mismo, ¿me entiende? Era como por ganar eso. No es tan blanco y negro, o sea, pues yo puedo, de pronto todos somos jurásicos, yo soy jurásico 80% y 10% soy zombie y 10% soy del club de la pelea. O sea, no tomen tan en serio que son canchas independientes, separadas, porque ahí juega uno de visitante, pero puede jugar de visitante en la cancha de River, en la cancha de Independiente o en la de Racing, funciona para ese tipo de cosas. Entonces, no tanto es por ese lado lo que digo, la clasificación es totalmente eso, pero lo pongo ahí porque es que resulta que los medios de comunicación, voy a decir una frase así como que es como una persona a la que golpean y ama a quien lo golpea. O sea, se viven quejando de Twitter, pero se han dedicado a hacer citas de Twitter. O sea, la fuente de información básica es Twitter. Y después se quejan de que Twitter les daña eso. Google usa su información y se ponen felices cuando Google les paga 5 pesos o Facebook los educa en alfabetización digital. Digo, pero a ver, los medios viven prisioneros de su propia importancia de poder, de eso que ustedes podemos el gran efecto de la nata. Yo estoy a la altura del presidente. Yo no estoy a la altura de un ciudadano común y corriente. Yo le hablo al presidente y el presidente me habla a mí. La desgracia, y por eso tienen poder los medios todavía, es que los políticos le hacen caso. En el momento en que no le hicieran caso los políticos, automáticamente desaparecería el rival. Entonces, yo creo que los medios tradicionales hoy, su única función son dos. Una, básicamente, entrarle a la discusión política, porque saben que los políticos son su primera audiencia, y es jugar ese juego político, y es ahí. Y segundo, que pues, son actores políticos en defensa de los dueños de sus medios. Eso en toda América Latina está demostrado. O sea, New York Times ya no se define como un medio periodístico, sino se define como una plataforma digital en el cual el periodismo es uno de sus servicios. ¿Ve? Ya está clarísimo. Hasta New York Times lo hizo. El País relanza esta semana como su página digital y dice con esto que tiene, no sé, 130,000 suscriptores, creo, en digital. Yo digo, re poquito, ¿no? O sea, estamos hablando de 500 millones hispana, somos 600 millones de habla hispana y tiene 130,000. 26,000 en prensa escrita, en impreso. O sea, ellos existen básicamente para defender los negocios de sus propietarios y a través de defensa defienden un modelo de sociedad que sea sin impuestos, sin Estado, sin bienestar de eso. Y eso es lo que hacen. O sea, son actores políticos y pues ustedes fueron los primeros en descubrirlo con Clarín y eso que está funcionando. Pero ¿quién le hace caso a Clarín y a todo esto? Ustedes a Clarín la pasan citando las portadas de Clarín. O sea, las ven más ustedes que el ciudadano. Entonces también hay que comenzar a pensar si de pronto hay que practicar la frase de Fito Páez. Hay que tener enemigos a la altura del conflicto, decían, al lado del camino. Y no, de pronto estamos elevando a un enemigo a alguien que no hay que elevar. Como Natalia no está de acuerdo conmigo, entonces le doy la palabra. No, sí, estoy sumamente de acuerdo. Vos no estás de acuerdo. Vos me peleás a mí, pero yo adhiero a tu palabra. No, estoy muy de acuerdo y me gustaría agregar algo a eso. Una de las primeras cuestiones que me parece que plantea Omar, a la que adscribo y que enfatizo, es que todos somos un poquito todos, entre otras cosas porque para pensar en la circulación y el intercambio discursivo, ya no podemos pensar, bueno, qué agenda marcan los medios tradicionales, qué agenda marcan las redes, ya no van por circuitos distintos, por múltiples motivos. Primero porque si en las plataformas, en alguna plataforma, se quiere generar algún tipo de estrategia violenta, con los formatos que tenga, digamos, las estrategias de fake news son una de esas versiones, pero hay múltiples versiones,
y considerando que además en esas estrategias una de las principales motivaciones es la de elevar determinados temas en los cuales uno tiene ventajas relativas, entonces hay que pensar eso como una estrategia con una coordinación horizontal. No es posible instalar una estrategia desde las redes sociales si ese tipo de tematización no está ya circulando en un ecosistema comunicacional mucho más amplio, en el cual los medios de comunicación tienen la capacidad de darle forma de storytelling a eso, si queremos usar un término que en este marco sería sarcástico. La otra cuestión que me gustaría retomar de lo que está diciendo Omar es, los medios le hablan a los políticos despliegan sus discursos políticos de manera dramatizada y mediatizada, pero no es que esto sea nuevo. En realidad esto se viene analizando, lo vienen analizando muchos investigadores hace un tiempo. Los medios pueden generar determinadas cuestiones en la opinión pública, pero desde mi humilde punto de vista, su target siempre fueron los políticos y la política. Digamos, es a ellos a quienes están, y su actuación política tiene que ver con esa pretensión de intervenir en el proceso de toma de decisiones políticas. Por eso es que los medios son actores políticos, porque en esos mapas políticos que estructuran en sus decisiones editoriales, influyen en esa agenda política. Y una última cuestión, cuando Omar habla de los medios como presos de todo esto, también me parece interesante plantear que los medios ya no están pensados, o ya no pueden ser pensados como promotores de una agenda de punto a masa, sino que también esas agendas hay que pensarlas de manera fragmentadas, personalizadas y direccionadas de manera segregada. También los medios están teniendo esta lógica, no solamente porque hoy la digitalización haya generado eso, sino porque los medios, entre otras de las cuestiones que están presos, es de su propia crisis económico-financiera. Entonces eso hace que los medios ya no piensen en un posible lector imaginado, sino que ya sabe quiénes son sus lectores, ya saben en qué momento se los lee, ya sabe por qué plataforma se los lee, ya sabe cuánto tiempo de engagement generan en ese consumo. Con lo cual, el consumo de noticias ya pasó a ser un factor interno de la toma de decisiones editoriales de los medios. No es que uno tiene sus criterios de noticiabilidad, de relevancia, de amplitud, de cercanía, o sea, el manual deontológico de cuáles son los criterios de relevancia y noticiabilidad de los temas en los medios ya no va más, porque en realidad el principal criterio a considerar a la hora de armar un sumario, saber cuánto dura una nota, dónde se la pone en la home y por qué plataforma se la hace circular, es el dato al instante que los medios tienen sobre el consumo de sus propias noticias. Entonces eso les quita mucho margen de decisión editorial respecto de cuáles son sus sumarios. ¿Alguien más quiere comentar algo, hacer alguna pregunta? Si no, voy yo. A ver, ¿quién? Dice, ¿qué les dicen a los periodistas precarizados que trabajan en los diferentes medios que tratan de ciudadanizar, feminizar las agendas? Pues, de lo precario, pues es que se puede decir uno como que no, es muy poco lo que se puede decir, pero lo que sí creo que tienen que hacer, independiente de lo precario, olvidándome lo precario, yo sí creo que hay que hacer esa apuesta por esas nuevas agendas. Yo sí creo que lo femenino, lo ciudadano, lo público, el medio ambiente, son las agendas de las cuales hoy se entiende todo, la política, la justicia, la economía. Creo que apostarle a ese foco de nivel informativo sí es el futuro y es la conexión en eso. Y es militante en el feminismo, militante en esto, me parece que es la clave del asunto. Pero el problema con eso es que debería innovarse también o intentar otros formatos narrativos, porque yo creo que una de las grandes desgracias del periodismo es que compramos la Biblia. Made in USA, blanca, masculina y occidental, religiosa, y todo lo aplicamos.
New Journalismo al estilo Truman Capote y dele con eso y dele, joda con eso y sigamos periodismo narrativo, o periodismo de denuncia al estilo Watergate y dele. Y no hay otros periodismos, no habría otras cosas. No, si yo hago periodismo en perspectiva feministas, no habría otras formas de narrar, no habría otras estéticas, no habría otros formatos. Ustedes que están en una carrera de comunicación digital no deberían explorar otras formas de narrar eso, no seguir narrando igualito. O sea, es como si a mí eso me impresiona de que critiquemos todo, pero que el relato sea como uniforme. Compramos el queso y lo seguimos reproduciendo lo mismo, cuando de pronto el problema es narrativo. O sea, de pronto el problema es narrativo. Si ustedes ven una genia como Lucrecia Martel, ¿qué es lo que ha hecho en el cine? 5 películas, porque es de la grande directora del cine, porque narra distinto, en otra estética, en otra manera. Me atrevería a decir que ella narra en otras formas, casi una forma feminista o femenina, porque es una narrativa no de competencia, sino de colaboración, de momentos, de silencio, de situaciones, de oralidades, de simplezas, que uno ve una película de Lucrecia Martel y uno nunca está detrás de la historia, ¿no? La historia la puede uno contar en 1 minuto y no funciona. Es la tensión permanente en un mundo que te narra distinto. Entonces me parece a mí que la lucha es narrativa. Y ahí es una de las cosas que, pues digamos, teóricamente yo creo, y esto es por de las fórmulas que cuando ustedes son narradores digitales tienen que inventarse fórmulas siempre. Entonces, ¿te acuerdas que Malujan decía el medio es el mensaje? Entonces, consumo Clarín, luego soy, no sé, facho, no sé lo que me quieran decir. Consumo Página 12, luego soy crítico, no sé. Es automático, el medio es el mensaje. Después vino mucha gente y dijo, no, el mensaje es el mensaje, lo importante es el contenido, el contenido, el contenido. Y también vinieron los digitales y dijeron, las audiencias son el mensaje. Donde esté mi audiencia está mi mensaje. Yo, por jolo joder, digo que no, que yo creo que el eje de lo digital es la narrativa, que la narrativa es el mensaje. Que si tú cuentas el cuento, Natalia puede ser progre ponqueta y yo puedo ser progre reaccionario, eso es aparte, pero podemos narrar bien los dos. Que el problema nuestro, la evaluación debe ser narrativa, porque yo estoy aburrido de leer cosas tan progres, todas mal hechas, feas, mal contadas, que no van para ningún lado, y todo en nombre de que somos alternativos, resistentes y contra la hegemonía. No jodas, o sea. También lo demuestran ustedes con las marchas que hicieron de los pañuelos verdes. ¿Qué es lo que había en esas marchas? Había gozadera, estética pop. ¿Qué es lo que pasó en Chile? ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Hay otra forma de tomarse la calle. Hay otra. Se puede bailar la cumbia, puede ser cumbiero villero y progresista al tiempo y revolucionario. O sea, eso es lo que no entendemos. Pero pareciera que los medios alternativos, deliberantes, de izquierda, populares, no entienden ese tipo de cosas. Un ejemplo divino de ustedes, Garganta Poderosa. Me parece fascinante los experimentos que hicieron al inicio, esas portadas con, ¿qué decían los tipos? Necesitamos poner a alguien para que nos leyeran. Tenemos que poner a Maradona para que nosotros nos leían. Buenísimo. Es buscar cómo hacer eso. Y hacían, le contaban a uno el detrás de cámara, cómo hicimos para abordar a Maradona. Luego la entrevista y luego la reflexión. Nos salió pésimo. Yo estaba muy nervioso, no le pude preguntar nada. Divino. O sea, no solamente le cuenta cómo lo va a hacer, le muestra cómo lo hicieron y después le dicen, no nos salió tan bien, pero bueno, ahí lo intentamos. Es eso. Y además, después lo barrial, o sea, cómo combinaba cosas como una narrativa espejo. Entonces yo creo que eso que preguntan ahí de las agendas también tiene que convertirse en narrativas, que creo que es el gran aporte de lo digital. Lo digital mató las narrativas clásicas y les quitó la autoridad cognitiva que tenían. Yo agrego algo, a ver, yo creo, nuevamente, no dicotomizar y no distinguir como compartimentos estancos, o sea, las periodistas que tienen una puja por un encuadre de género son las propias militantes que forman parte de esos movimientos. O sea, el Ni Una Menos no es ni más ni menos que la convergencia de esas vertientes, ¿no? Entonces son también luchadoras no solamente por dar una narrativa distinta, sino por tener ellas mayores niveles de equidad en sus ámbitos laborales.
¿no? O sea, sobre todo si consideramos que las precarizaciones de múltiples formas en los ámbitos son precarizaciones feminizadas. Entonces, una narrativa con huella de género tiene que ver con es el producto de un proceso de lucha por mayor inequidad en múltiples sentidos, en múltiples planos, ¿no? Entonces, por un lado, coincido con esto que mencionaba Omar al principio. Y la otra cuestión que me parece que coincido mucho es con generar narrativas distintas. Y él puso mucho las expresiones de la calle. Y lo que pasa es que a mí me parece que no hay arenas que se distingan unas de otras. O sea, no es que hay una arena de lo comunicacional, una arena de lo territorial distinguida, una arena de la política, una arena parlamentaria. O sea, la política es con comunicación, y la comunicación forma parte de la política. No hay política sin comunicación. Y es más, muchas veces una actuación política se inicia desde una apuesta comunicacional. Muchas veces son estas estrategias comunicacionales las que devienen en política. Incluso me animaría a decirlo desde las estrategias de los políticos que por ahí tienen poco margen para hacer política e inician esto desde estrategias comunicacionales y ven después que decanta, ¿no? Entonces, lo que nos tenemos que dejar de pensar es la comunicación, por un lado, como algo adosado a la política, porque eso nos lleva a que muchos políticos y políticas piensen que hacer política es una cosa y comunicarla es algo distinto. Y creo que tenemos que incorporar, internalizar y vivir y experimentar el hecho de que van de la mano. Y digo, la política y la comunicación van de la mano y son algo muy, muy convergente, no solamente desde el ámbito político, sino también desde el ámbito social y desde los colectivos y movimientos. Yo quería mencionar algo en torno a lo que decían Omar y Natalia acerca de las narrativas, y que nosotros, retomando también un comentario que había dejado Felisa en el chat, que tiene que ver con que en este momento muchos de los que estamos acá hay estudiantes, pero también hay muchos que somos docentes en la carrera de comunicación digital, y todo el tiempo desafiamos a los estudiantes a contar de otra manera. Los desafiamos todo el tiempo a correr sus propios límites de una narrativa, y en algún punto también a correrse de los lugares de confort, porque también narrar distinto es salirse también de esos lugares de confort. Y cuando uno es estudiante, es muy tranquilizador manejarse en las aguas que sabemos nadar o en donde hacemos pie. Y cambiar las narrativas también muchas veces es el ejercicio de salirse de esa zona de confort y de contar de otra manera. Entonces quería retomar ese comentario que había dejado Felisa en el chat, porque es un desafío que nos planteamos permanentemente en la carrera, esta cuestión de narrar distinto. Y después quería retomar también una pregunta que había dejado Ana acá en el chat, que decía: ¿es posible articular una construcción estética como la de Lucrecia Martel con producciones que disputen el sentido hegemónico y lleguen a públicos masivos? Pues yo ahí le diría tres cosas. Una primera, con lo que Natalia había dejado ahí, que quiero dejar también como claro. Si lo de no hay política sin comunicación, no hay comunicación sin política, lo malo que está pasando hoy es que no se hace política, sino que se comunican. Los gobiernos están dedicados a comunicar. O sea, todo es comunicación. Entonces es un drama, porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Y en este ejemplo que ponía Natalia de la comunicación feminista, lo bueno es que no es solamente la apariencia de comunicar, sino que viene de entrada con un proyecto político de velar discriminaciones en todos los ámbitos de la vida. O sea, ya hay una propuesta. Lo de Lucrecia Martel, creo que, por ejemplo, si ustedes lo miran, es repolítico, porque en dónde pone el acento narrativo, en lo auditivo, en qué sujetos pone el lugar narrativo. Todo ese tipo de cosas son repolíticas de cómo hacerlo. Ella no fue masiva, pero, por ejemplo, yo sí creo que ha habido ejemplos donde
se articuló unas estéticas distintas, se construyó y se luchó por el disputo, el sentido hegemónico. Ustedes mismos lo hicieron en Argentina cuando por el 2010 tenían una fiesta con lo de Cristina y con todo este tipo de cosas que lograron cosas maravillosas. En este momento, para mi gusto, es una desgracia que está pasando, pero Bukele en El Salvador está ganando una disputa de sentido hegemónico de sociedad a punta de usar unas estéticas que logran atravesar el muro y llegar a otra parte. Lo que no podemos, y esto es una discusión, es atravesar ese muro sin usar eso, jugar con las reglas de esa cancha. Dicho de otra forma, yo lo que digo, en otra parte, para otro discurso, es que habitamos la culture, que la cancha se llama la culture, y que yo tengo que jugar el partido ahí, no puedo seguir jugando el partido en el punto de al lado. Mis amigos sindicalistas, por ejemplo, nos pasa eso, entonces siempre viven denunciando, sus estéticas son feas, su interlocución no entra dentro del tema, y estamos en una guerra para convencerlos. La CCA, Central Sindical de las Américas, trabajo con ellos, y ya logré por lo menos que en este punto, de los 3 ejes para el próximo futuro de la lucha sindical, uno sea la comunicación, pero no solamente la democratización de la comunicación, que es clave, sino también la puesta en escena de la comunicación. Y esto es una lucha de ganar desde adentro. Tenemos que jugar el partido en la cancha de la culture con el árbitro comprado, con los narradores comprados, con el árbitro, con los comentaristas comprados, con el público en contra. Tenemos que sacar no sé si ofendo a alguien, pero el Messi que llevas dentro, que Messi en el Barcelona está demostrado. Tampoco es que jugara mucho, pero el chico se despertaba 5 minutos y hacía una jugadota y gol y ganaba el partido el Barça, y después uno podía evaluar de que estaba todo mal el Barça, pero él hacía la jugada que tocaba hacer. Nos toca sacar eso, jugarlo desde ahí. Entonces me parece que es muy cómodo jugar por fuera de la cancha, es demasiado fácil, y creo que tenemos que jugarlo para lograr eso, para llegar a sentidos hegemónicos y que lleguemos a más públicos masivos. Por ejemplo, en eso, estrategias. Si lo que dijimos más o menos está claro, si sabemos cómo funciona Twitter, juguemos en Twitter como se juega en Twitter. Que sea Mourinho, al ataque. No sé, si juego en Instagram tengo que jugar a lo Guardiola, con estilo. Si estoy en TikTok tengo que jugar a lo Bilardo, divertido. No sé, estoy diciendo eso. Pues juguemos en cada cancha, pero no. Esta idea de jugar en todas las canchas idéntico, pues no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Yo hago unos videos, para todos los que son de comunicación digital, yo soy un fraude porque no tengo redes, no tengo nada, y hablo de esto. Pero yo grabo videitos de 3 minutos de un tema, una gente me lo pide, se los mando, ellos se editan como quieren, le ponen los insertos de cultura pop que no tengo ni idea, ellos pueden hacer lo que quieran, y después los ponen en Instagram, en YouTube y en Facebook. Y me he puesto a ver, y hay unos que les va bien en Instagram, a otros les va bien en YouTube y a otros les va bien en Facebook. Y es súper interesante analizar eso. No hay ninguno que le vaya bien en las 3 partes. ¿Ve? Y hay veces es por la agenda, hay veces es por los insertos, hay veces es por el tono. O sea, como que hay que buscarle, y entonces uno lo que termina por decir esto, que analizamos es, para ciertas cosas el partido se juega mejor en Twitter, para ciertas cosas el partido se juega mejor en Facebook, para ciertas cosas el partido se juega mejor en Instagram. Entonces eso, por ejemplo, es lo que llevaría a los públicos más masivos en cierta medida, que es lo que los medios no hacen clásicos. O sea, los medios clásicos creen que es lo mismo en la replicación, multiplicación de las pantallas. Mírenlo este fin de semana del País. Rediseño digital, sí, está bien, pero el resto no cambió. O sea, creen que el problema es de diseño. El problema no es de diseño, el problema no es de diseño. Pueden hacer transmedia, que son aburridísimos porque nadie tiene tiempo de ver un transmedia. Eso es demasiado esfuerzo para que uno lo pueda ver. Puede ser de los mejores, no, el problema es que si siguen haciendo el columnista con Vargas Llosa, pues siguen siendo Vargas Llosa. O sea, puede que lo pongas en eso, puede que lo ponga en TikTok, puede que lo ponga en lo que sea, no funciona. Entonces yo creo que tenemos que entender un poco esa manera para hablar eso. Y lo que dice Felisa, yo también, ya que veo la pregunta ahí, Felisa, muchas veces el problema también es la comunicación. También. O sea, yo sí también creo, porque cuando asume que la política es hacer comunicación, hay veces la comunicación es el problema de por qué el movimiento sindical no congrega. El problema es la comunicación también en la política, cuando vemos presidentes que comunican re mal,
gobernantes que lo hacen re mal. Entonces creo que por ahí también pasan cosas. No, bueno, primero agradecerles, yo no sé si hay más preguntas, la verdad que nos quedamos pensando mucho como carrera de grado, como carrera de posgrado, hay profes del grado, del posgrado, estudiantes del grado, del posgrado, en esto que nos desafían Natalia y Omar de pensar las narrativas, ¿no? Y pensar que la disputa, porque de esto se trata un poco cómo se traslada a otros espacios, a otros territorios, me quedo también con lo que dice Natalia, ¿no? Como que uno tampoco puede ser como compartimentos estancos y pensar que están escindidos, sino hay que pensar en el todo, pero me quedo también con lo que dice Omar, de pensar de las lógicas de las narrativas en cada uno de estos medios, ¿no? Cómo jugar el partido en Twitter, cómo jugar el partido en TikTok, cómo jugar el partido y qué desafío tenemos las y los comunicadores para generar estas narrativas y qué desafíos que tenemos los profes en las conversaciones con nuestros estudiantes para tratar de invitarlos a no reproducir en esto que decía Omar, ¿no? Cómo salirnos de los cauces y de las agendas que nos proponen siempre, pero cómo hacerlos con creatividad y cómo hacerlo, hoy decíamos hoy en una capacitación más temprano, de pensar que no siempre hay que tener mucho fierro, ¿no? Fierro entendido como que hay que tener todas las herramientas digitales a disposición y los mejores servidores y la mayor conectividad. Claramente eso marca las diferencias y claramente la potencia que tienen los grandes medios frente a las posibilidades de los medios más pequeños, pero yo creo mucho en esto de la creatividad. Felisa decía, estamos generando o estamos discutiendo con nuestros estudiantes en las aulas para que esos graduados y graduadas den vuelta a la página. Y creo en esto, ¿no? En construir esas narrativas, en conocer, en entender las lógicas de esos medios y proponer estéticas que hablen justamente a eso. No es lo mismo hablar en TikTok que en Twitter, ni hablar en Instagram, como nos venían proponiendo, pero necesitamos. Yo le decía a Natalia recién, a Natalia Ferrante, que tengo más cerca, le decía, bueno, qué bueno Natalia, primero, con una versión más académica, como decía Omar, más estudiada, como que lee las frecuencias, los encuadres, y Omar, que te viene a romper todo y te viene a decir, me parece que la mesa es riquísima desde ese lugar, así que no sé, estamos muy contentos de poder haber escuchado, de abrir las jornadas con esta charla increíble de ustedes, por supuesto, dejarles un espacio para la reflexión final a Natalia, a Omar o a quien quiera decir algo más. ¿Quién? O Feli, que quería decir algo por ahí, pero la verdad que yo creo que de esto tenemos que alimentarnos, de estos debates, de estas discusiones, y incentivarlas a que promuevan, a usar la creatividad y a narrar de las formas más creativas posibles, que sigue siendo lo importante el guión. O sea, sigue siendo qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Yo solamente un comentario por una cosa que está ahí que pusieron: es posible una interacción real entre periodistas y públicos, cultura participativa en redes o todo es divulgación o club de la pelea. Eso me permite decir una cosa, por ejemplo. Una de las cosas más graves que nos pasa como gremio en toda parte, en periodismo y en comunicación, es que somos muy poco autocríticos con nosotros mismos. Yo creo que el periodismo en América Latina está mal, está re mal, y los periodistas vienen echándole la culpa a lo digital, a Google, a los gobiernos, a todo. Están yendo re mal. Y creo que ahí sí he encontrado una diferencia. Yo creo que el ejemplo argentino de la Nata es perfecto. Es como un periodista que era significativo, se vende por el ego y comienza a hacer un periodismo militante asqueroso. Y casi que todos los periodismos, esto que decir casi que es muy generalizante, no se puede, la mayoría de grandes periodistas de América Latina, hombres hoy, están en una pelea por el ego político. Si uno quiere ver grandes narradoras haciendo con periodismo distinto, eso de participativo, de cultura, de innovación, de agendas otras, puedo mencionarles en cada país 10 mujeres que están haciendo cosas distintas, que están rompiendo el molde, que están eso porque no están en esa lucha por el ego del poder y por quién es el que más reconocen para eso. Y creo que eso es una de las cosas que yo diría que hay que tener en cuenta para esto. O sea, no salgamos, lo que decía Natalia, salgámonos del molde y juguemos, construyamos un estilo, construyamos el marketing hoy es todo construir un estilo de vida. Yo construyo un estilo de vida, o sea, voy a decir una cosa para que vean, la política misma, el macrismo, pues si existe o lo pro, es un estilo de vida. Cristina es un estilo de vida, más allá de las ideas, que es una performática, eso es lo que tenemos que lograr. Entonces, nosotros cómo nos vinculamos ahí, mis amigas de Agencia Presentes,
ellas son militantes de lo trans, pero practican lo trans y se meten en lo trans, ¿me entiendes? Están en eso, entonces, de ahí se construye un universo que es distinto. Entonces me parece que esa es la idea, que juguemos distinto, pero construyendo como con sentido qué es lo que queremos hacer dentro de, saliéndonos de esos grandes debates, porque si nos quedamos solamente en esos grandes debates que son necesarios, la concentración del poder, la mediática, la democratización de la comunicación, la manipulación, todo está perfecto, pero la única forma de hackear eso es jugando distinto. Jugando en lo mismo, estamos siendo derrotados. Y el otro día leí un libro, y termino con esto, perdón que me alargue, pero es que leí un libro de los pioneros de la comunicación y hablaban del NOMI. Bueno, para ustedes no sabrán, el NOMI era una cosa del año 1984, Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación. Viera que puse los 20 puntos que pedían y yo lo firmaría hoy agregando como 2 más de lo digital, el resto igualito. Y le preguntaban a los tipos que crearon eso, a Roncagliolo y a Kaplún y a Beltrán, ¿qué fue lo que fracasó? Y dijeron que nunca fuimos capaces de ser incidentes en los que hacían las políticas. Y esa fue nuestra gran derrota. O sea, no pudimos entrar, intervenir y hackear los que hacían las políticas de los gobiernos y de las legislaturas. Y creo que eso también tenemos que comenzar a pensarlo. La lucha es en la política, haciendo eso. Pero entonces yo creo que en eso el feminismo ha sido súper interesante y creo que nos está enseñando que se puede hackear desde adentro. Todavía el feminismo no es masivo, pero es la agenda obligada en todo el mundo, hasta en Afganistán. Y eso es importante. Feli. Muy cortito, gracias, los saludo a todos y hago una intervención súper breve para ya cerrar y no entretenernos más, pero retomo algo de lo que habíamos punteado ahí por el chat y que Natalia y Omar los dos tomaron, que tiene que ver con esta lógica de la política y la comunicación. Eso me parece que es algo súper interesante, y cuando yo punteaba por ahí que a veces pareciera que la madre de todos los problemas es la comunicación, digo, nos encontramos cuando laburamos en el campo con gente que todo el tiempo opina sobre cómo comunicar determinada cuestión, cómo hay que hacerlo, sin, por supuesto, saber absolutamente nada de comunicación, pero es como que nuestro rubro es un rubro opinable, ¿no? Todos pueden decir cómo es la mejor manera de opinar, de comunicar tal o cual cosa. Entonces, muchas veces le echamos la culpa a la comunicación y es como el gran monstruo de los muchos errores que tienen que ver con la política y con las cuestiones conceptuales de la política, de visión del mundo. Insisto con esto que decía recién Omar de el estilo de vida, ¿no? Digo, nosotros cuando nos encontramos con los pibes en el ingreso y cuando los encontramos en las aulas ya cursando nuestras carreras, constantemente les tiramos esta necesidad de pensarse a sí mismos como el tipo de comunicador que quieren ser. ¿Qué tipo de comunicador quiero ser? ¿Dónde me quiero parar para mirar el mundo y hacer mi aporte desde la comunicación a ese mundo? ¿Cuál es mi mirada del mundo? Que indefectiblemente es una mirada que está nutrida por lo ideológico y nuestro estilo de vida. Yo me paro desde acá para pensar en lo que está bien o en lo que está mal. Y eso es algo que hay que celebrar, digo, porque le pasa a un periodista, le pasa a un médico, le pasa a un contador, a un abogado y a todos los que se nos ocurra, ¿no? Digo, en todas las profesiones, por suerte. Digo, hacernos cargo de esa mirada del mundo, de nuestro estilo de vida y de nuestra ideología, me parece que es un lugar súper interesante para ser francos con nosotros mismos y con el otro que tenemos enfrente y con quien queremos comunicar. Y me parece que desde ahí es de donde podemos discutir estas nuevas formas de narrar y estas formas de interpelar al poder, porque en definitiva, digo, más allá de los lugares que eventualmente podamos ocupar e ir ganando en términos de terreno, sobre todo en las discusiones como por ejemplo la lucha feminista, es a ese poder hegemónico al que apuntamos y al que queremos en algún punto transformar. Entonces, nada, celebro este tipo de encuentros que nos hacen pensar todo el tiempo sobre estas cuestiones, sobre los lugares en los que estamos parados y en cómo, en definitiva, nosotros que somos docentes de esta casa, poder transmitirles eso a nuestros pibes para que sean los que definitivamente den la vuelta de página y puedan transformar estas cuestiones. Así que un saludo para todos y gracias por esta exposición. ¿Yo puedo decir una última cosa? O si hay que cerrar, sí, dale, cerramos. Natalia, dale. Quiero retomar lo que decía Omar, de que a veces comunicamos mal. Y yo creo que cuando comunicamos mal es porque seguimos escindiendo lo comunicacional de lo político y porque además la comunicación está al servicio de inflar nuestros egos, ¿no? Sobre todo en el caso de los políticos, que lo que quieren es
pensar en la comunicación como una cosa absolutamente herramental para alimentar ese ego. Pero quiero poner un ejemplo. Estuvimos poniendo muchos ejemplos de género en términos de lo que es hacer un movimiento comunicacional, no solamente un movimiento territorial y político, sino un movimiento comunicacional, y estamos poniendo el ejemplo de género porque es el que en alguna medida ha logrado legitimar sus encuadres, ¿no? Y su definición de esta lucha. Pero quiero irme a un ejemplo muy pequeño que yo asumo que muchos lo hemos olvidado, pero que es muy nuestro, que tiene que ver con el verdurazo. No sé si ustedes se acuerdan del verdurazo. El verdurazo, en una... ¡Ay! ¿Qué hice mal? ¿Están viendo ahí el verdurazo? El verdurazo fue claramente una capacidad de instalar un contraencuadre. ¿Por qué? Porque hubo una represión en contra de lo que era un evento absolutamente político-comunicacional, que era poner un precio justo para el acceso al alimento en un momento de profunda concentración de los precios de los alimentos en un país como la Argentina, que es productora de alimentos. No sé si se acuerdan de esta imagen, donde una jubilada empezó a recoger las berenjenas del suelo que habían sido arrojadas en el marco de la represión. La UTT se puso, vía medios tradicionales y vía redes sociales, a buscar a esta señora, ¿no? Que había sido fotografiada por un fotoperiodista, ¿no? Por Bernardino Ávila. Y lo que ocurrió es que la pudieron encontrar. La encontraron y le aseguraron un alimento toda la semana, una canasta de alimento todas las semanas para que pudiera acceder a un precio justo de sus alimentos y para que tuviera esto resuelto. Entonces, lo que digo es, cuando me refiero a que a la herramienta comunicacional para hacer política, me refiero a esto, a la capacidad de generar un contraencuadre que, en lugar de dejarnos en la memoria la idea de la represión, porque cuando además hay represión, muchos de los eventos que nos quedan como idea es el evento que queda cerca de la ilegalidad y que debe ser reprimido por eso. Me parece que esto, que podría pensarse como anecdótico, en realidad es una apuesta política de generar una forma distinta de entender comunicacionalmente la idea de un verdurazo para instalar un precio justo y un acceso a la comida. Bueno, nos corrió el tiempo. Quiero dejarles un aplauso, aunque no se escuche, a Natalia, a Omar, a todos los que han participado. La verdad que es un lujazo para mí y para todos nosotros contar con ustedes. Así que bueno, nada, les agradezco y bueno, nos estamos viendo en las próximas actividades y ojalá los podamos tomar, tener muchas veces más a Natalia y a Omar en la facultad. Ojalá pronto sea presencial. El próximo año en La Plata, segurísimo. Todos vacunades. Vamos a agenda. Entonces ya, eso sí, seguro. Un asadito bueno ya. Gracias, chao. Gracias a todos y a todas. Natalia, que estén bien. Chao, chao. Gracias. Gracias.